Digan todos lo que quieran de mi libro, pues yo he dicho lo que he querido de todos. Quevedo. Bienvenidos a Diario de una lectura. Bienvenidos al canal literario de las chicas Brit. Y aquí estamos ya otra vez para empezar nuestra sección Diario de una lectura. Después de la novela de Mar del Olmo y, olvidarla y estar 2 días de reflexión. Siempre dejamos 2 días antes de leer una nueva obra para desintoxicarnos, tanto si es buena como si es mala, ¿eh? No penséis que es que se desintoxican cuando es mala, no, también cuando es buena hay que desintoxicarse, ¿vale? Empezamos con una obra, Fuego en Oxford, de Kara Hunter, que no es la primera de una serie de Adam Folin, un inspector jefe, no es la primera, más bien me parece, creo que es la segunda. Vamos a empezar por la segunda. A ver, un momento, que miren mis notas. Es la tercera. La tercera. La primera es ¿Quién se ha llevado a Daisy Mason? De 2021. La segunda es El sótano de Oxford, 2023. La tercera, Fuego en Oxford, que es la que vamos a leer. La cuarta, Secuestro en Oxford. Son novelas que se pueden leer independientemente. Y ahora os voy a explicar un poquito cómo hemos conocido y hemos dado con estas obras, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a empezar con Fuego en Oxford, en este diario de lectura de Kara Hunter. Voy a explicar un poquito aquí ahora cómo hemos conocido a esta escritora. Da la casualidad que fue Martina quien descubrió a Kara Hunter porque ella tiene también la plataforma Audible y un día empezó a escuchar El sótano de Oxford. Dice que al principio le pareció un poco sorprendente la novela en el sentido estructural. Al escucharlo, pues no visualizaba bien las páginas, pero ella notaba que había algo distinto en la novela y luego también me comentó que notaba mucho suspense y misterio. ¿Qué os parece si definimos un poquito lo que es suspense y lo que es misterio? Porque no todas las novelas tienen suspense ni misterio. Esto es importante porque son 2 palabras que se usan mucho en las contraportadas, ¿no? Pero, como reclamo a los lectores, por ejemplo, en la novela que tengo yo aquí delante, que es edición bolsillo, Fuego en Oxford, trepidante, una lectura compulsiva. Ya empezamos con esas frases ahí rimbombantes. Es una novela de Duomo. Y bueno, vamos a definir qué es misterio y qué es suspense. Pero antes quiero comentaros de qué va la novela. La sinopsis es cortísima y eso me encanta. Veníamos de una novela que tenía una sinopsis que era, el testamento de Jesucristo. Y aquí tenemos que dice: una casa arde en Oxford. Un incendio consume una vivienda en la que los bomberos localizan a 2 niños. Los padres están ausentes. La madre no aparece. El padre no contesta el teléfono. Qué angustioso, ¿eh? El inspector Adam Folin está convencido de que se trata de un crimen y que un asesino ronda por la ciudad. Es que ¿sabéis qué pasa? Os explico, es que el fondo es rojo y las letras negras y al final ni ves las letras ni ves el fondo. Bueno, y sus cenizas ocultan una verdad terrible. Interesante, ¿no? O sea, angustioso, ¿no? Empieza muy bien la novela. La novela empieza muy bien, con un incendio. Cuidado. Bueno, y yo acabo de ascender al inspector Foley. Le he dicho antes que era inspector jefe, no, es inspector. Pues venga, vamos a hablar de esas 2 palabras que os he comentado, el misterio y el suspense. El suspense es un recurso que genera tensión continuada en el lector. Continuada. Se origina cuando el autor dosifica la información, una información que es determinante para la historia, pero que los personajes desconocen. Fijaros bien en la definición. Recurso que genera tensión continuada. Una novela de suspense no es una novela de suspense en el momento en que hay paja, es decir,
información que lo que hace es parar la novela. Hemos leído muchísimas novelas, todos de esas obras tochos o de 300, incluso 200 páginas, donde en realidad sobran más de la mitad porque es paja, es perder el tiempo, es cosas insustanciales que no sirven a la historia, y por tanto lo único que hace es ralentizar el ritmo narrativo y esa tensión continuada deja de existir. Por lo tanto no es una novela de suspense. Y aquí podemos meter muchísimas novelas que no son realmente de suspense. ¿Qué es el misterio? Pues el misterio en literatura es todo hecho importante, imprevisto, de difícil interpretación. ¿Y qué pasa? Que esto requiere que una o más personas tengan que descubrir por qué ha ocurrido ese hecho imprevisto o difícil de interpretar. Esto es un misterio. ¿Cumple estas dos premisas, cualidades, la novela Fuego en Oxford? Pues sí, la verdad es que misterio y suspense hay desde el principio, porque ya entra con la historia, con un informe de emergencias ahí de los bomberos y ya te pone ahí, madre, ¿qué pasó aquí? Y ya estás ahí en tensión desde el principio. Misterio y suspense, sí señor. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque la tensión es continuada. Y lo que es el suspense, la novela tiene suspense. Y el misterio, porque esa casa arde, hay dos niños, el padre no contesta el teléfono, la madre está desaparecida. Y hasta lo que llevamos leído es terriblemente angustioso. Y los progenitores no se hallen por ningún lado. Sí, por lo tanto podemos decir que tanto el suspense como el misterio estos dos recursos están presentes en la novela. Siempre empezamos las novelas leyendo el primer capítulo o las primeras 25 páginas. En este caso el primer capítulo, pues tengo aquí la novela, pues consta de 1, 2, 3, nada, 6 páginas nada más, y hemos empezado y la verdad el suspense está ahí y el misterio. Es una lectura con mucha intriga, angustiosa, y lo hace muy bien. Martina nos comentó que el sótano de Oxford también tiene esos ingredientes, que por eso es tan buena Karen Hunter y por eso nos lo ha recomendado. De hecho, hemos comprado las 4. Bueno, Martina y yo. Ahora se está enterando Chris y quizás Paula que queremos leer las 4. Es que ya ahora no sé a quién le comento qué. Porque la verdad es un gozo encontrar algo así, que realmente cumple con lo que venden, ¿no? Es una novela con suspense y misterio. Y ahora ya nos metemos de lleno en la novela ya, vamos a leerla, vamos a comentarla día a día. Y vosotros, queridos oyentes y suscriptores, vais a tener la oportunidad de seguir este diario de una lectura, y ver poquito a poco, sin filtros, pero educadamente, sin filtros, cómo vamos comentando una lectura. Y esto es lo que realmente hacen en los grupos de lectura, ni más ni menos. Se va leyendo la novela, se va comentando, depende, hay grupos de lectura que tienen otra forma de trabajar, tienen otras pautas. Primero leen toda la novela y luego la comentan todos juntos, se da un mes para leer la novela. Y luego hay otros grupos de lectura, yo he estado en los dos tipos de lectura, en las que se leen cada semana, se indican una serie de páginas que se comentan cada semana. También es muy interesante porque se pierde menos sustancia, menos contenido se pierde. A no ser que des con obras, por eso se eligen muy bien las obras en los grupos de lectura. No todas las novelas valen para todos los grupos de lectura, ni todos los grupos de lectura valen para todas las novelas.
Con esto quiero deciros que hay novelas que tienen mucha paja y realmente la semana que te toca comentarla pues no hay nada que comentar. Es una pérdida de tiempo. Entonces siempre se buscan novelas con tramas de ideas y pensamientos para que la gente pueda comentar, reflexionar, debatir, o novelas pues, de este tipo, con mucho suspense, misterio, para comentar los personajes, porque ya hemos visto aquí que los personajes tienen una profundidad adecuada. Por eso se escogen este tipo de novelas, ¿no? O de personajes, tramas de personajes, o con tramas de ideas y pensamientos. Es interesante los grupos de lectura porque te hace abrir bastante la mente. A veces se coincide en todo, a veces no. Y siempre es importante que sea un reto para la inteligencia del lector, que una novela sea un reto. Normalmente mucha gente piensa, y vamos a quitar este mito, yo soy un animal de grupos, entre comillas, animal de grupos de lectura. Yo he estado en muchos grupos de lectura. Ahora actualmente no. Yo he estado en muchos grupos de lectura y os puedo decir que las novelas que no gustan, las malas entre comillas, vamos a poner las malas entre comillas, son las que más se debaten. Son las que más se debaten. Quizás para argumentar por qué no nos está gustando una novela o creemos que no está bien hecha. Al contrario que muchos escritores piensan, desacertadamente, de que es fácil hacer una crítica negativa, una opinión negativa sobre una obra, no es cierto. Los que realmente amamos la literatura, argumentar por qué una obra no nos ha gustado es mucho más difícil y complicado y complejo que argumentar por qué nos ha gustado una novela. Así que no penséis que es fácil. No es fácil, no es fácil. A mí sí me cuesta hacer crítica negativa de un autor con el que tengo feeling o tengo cierta relación por redes en público. Cara a cara pues no me produce tan mal rollo, pero en público sí. Yo lo paso muy mal cuando tengo que hacer una crítica negativa o una opinión negativa sobre una novela y sobre todo cuando el autor es conocido por nosotras, por mí, porque yo he leído todas sus novelas y me han gustado y una no me ha gustado. Fue el caso de Mar del Olmo y también nos pasó un poco a todas con Ana Cepeda y su última novela. Y bueno, nos quedamos bastante descolocadas. Y la verdad, hay momentos en que te apetecería hacer una crítica negativa y tal, porque te sientes indignada, porque has comprado una obra, porque te has gastado dinero, y al final eso no ha cuajado, pero luego sopesas más que si conoces mucho al autor y tienes cierto feeling, pues no sé si a Paula. Nos escapa bastante tener relación en redes sociales con los escritores, porque al final se quedan muchos libros ahí acumulados sin reseña, y nos quedamos con las ganas, Yo creo que nos quedamos con las ganas. ¿O no? Bueno, pues al final yo creo que sí, que es contraproducente, porque sales escaldada. Si tienes así, pues bueno, contacto con escritores y luego tienes que hacer una crítica negativa, pues la mayor parte de las veces, como la gente no lo lleva bien, no lo llevan bien, pues luego hay esos choques, ¿no? También que te comen la moral, por decirlo de una forma, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, pues no, mira, de esta persona pues no le voy a hacer la crítica negativa, valores otras cosas, pero al final sí que te acabas callando. Así que yo me lo estoy pensando, como dije antes, de no tener contacto con nadie, vamos, cero patatero. Es algo que hemos comentado Martina y yo últimamente, ¿no? El hecho de tener relación por redes sociales con escritores, pues sí que es cierto que nos frena mucho a la hora de hacer reseñas negativas y se quedan ahí nuestra opinión colgada sin que el autor sepa lo que pensamos, a no ser que nos lo pregunte en privado. Y bueno, la verdad, es mejor no tener trato con el autor y ser un poquito más libres, y es lo que intentamos hacer con este diario de una lectura.
Nos hemos atrevido a hacer nuestra primera crítica negativa, opinión negativa, porque aquí no somos críticas ni nada, somos unas lectoras, nada más. Es que no somos nadie. De una novela de una autora que nos gusta. Y ojo, eso yo creo que tiene su mérito, tiene su mérito porque sabemos que no le ha caído bien la reseña. Por cositas que ha puesto en Instagram. Pero bueno, mira, es que no se le puede gustar a todo el mundo. La realidad es que nosotras somos un canal literario minoritario y bueno, somos opinadoras nada más, no somos críticas literarias, opinadoras, que nos gastamos nuestro dinerito en libros, que tenemos premios y sorteos sin el apoyo financiero de nadie, sino el nuestro personal, y tampoco lo queremos. Y que bueno, pues que eso nos da una libertad enorme para decir lo que nos parezca con educación. Y creo que hemos sido muy educadas. Pues nada más, esto ha sido todo. Seguiremos en contacto para la segunda sesión de este libro y a ver, que yo creo que lo estamos disfrutando. ¡Adiós! Digan todos lo que quieran de mi libro. Pues yo he dicho lo que he querido de todos. Quevedo. Bienvenidos a Diario de una lectura. Bueno, pues bienvenidos a la segunda sesión de Fuego en Oxford, de Cara Hunter. Y bueno, madre mía, lo que esconde cada línea, cada comentario, cada personaje, lo que esconde. Cada frase. Aquí hay muchos temas aquí delicados que toca la autora de manera extraordinaria porque parece algo casual, ¿no? Y ahí desliza un comentario. Entre ellos que nada es lo que parece, que las apariencias engañan y que bueno, justamente creo, si sigue evolucionando así la lectura, no quiero adelantarme, pero si sigue evolucionando así la lectura, está tocando el mismo tema que tocó nuestra anterior lectura, que fue Mala vida de Mar del Olmo. Pero lo está tocando de una forma que deja que sea el lector el que analice la situación y decida si estamos ante un caso de violencia o no. Y me parece súper interesante. Es una novela de procedimientos y mi pregunta sería a mis compañeros de grupo de lectura, que ya la hice en su momento, es si os gustan las novelas de procedimientos policiales, porque a veces este tipo de novelas puede ser muy pesadas y aburridas. Para mí personalmente no está siendo el caso, porque me gusta mucho, como está usando el suspense con varias herramientas. ¿Qué hace? Pues que en realidad toda la información la va dosificando y por lo tanto el lector puede seguir la evolución de la investigación y también cómo piensa el policía para llegar a esa conclusión, sabiendo que el lector tiene ventaja. ¿Por qué tiene ventaja? Tiene ventaja porque sabe cosas del pasado que ignora los inspectores, el grupo policial que está investigando. Y aquí lo difícil es que se conecten esas dos informaciones sin hacer trampa. Y de momento lo está haciendo, bueno, fantásticamente bien. Es una novela que mantiene el suspense constantemente, es continuo, como dije en la anterior sesión, es continuo y por lo tanto lo está haciendo muy bien. Paula, ¿te gustan las novelas de procedimientos policiales? Pues a mí particularmente no me gustan las novelas de procedimientos, porque al final siempre resultan un pelín tediosas. La novela tiene una estructura muy original, inusual podemos decir. Aparte de tener esos flashbacks del pasado que informan al lector y una información con la que tiene que conectar, eso es lo interesante, con el equipo que está investigando, cómo se conecta esa información, cuáles son las conclusiones que tiene ese equipo investigador para llegar a esa información,
a realmente lo que pasó en ese incendio, si fue provocado o no fue provocado, quién murió, quién no murió, porque aún estamos ahí que falta una persona, el padre aún no se ha encontrado. Pues claro, para no hacer trampa hay que hacerlo muy bien. Y la verdad es que lo está haciendo muy bien. ¿Qué sucede? Que este tipo de estructura no es compleja y requiere un esfuerzo por parte del escritor. Un esfuerzo y un trabajo. Por ejemplo, tenemos un mapa de la casa que se incendió. Tenemos los interrogatorios escritos con otro tipo de tipografía de letra. Tenemos también correos electrónicos, noticias con el formato en la página de noticiero a base de columnas y los comentarios de la gente en redes sociales sobre esas noticias. Ahí hay una crítica sobre cómo juzgamos a la gente ante una noticia, cómo vertemos toda nuestra baba, todo nuestro vómito, todo nuestro odio ante una noticia que no es justa, una noticia que nos ha repelido, como puede ser un incendio, y creer que el padre ha matado a los hijos, los ha incendiado y tal. Pues ver cómo juzgamos sin tener todos los elementos en la mano, sin tener toda la información, cómo nos adelantamos, nos precipitamos, es que es muy interesante. Ya digo que es una novela que no da puntada sin hilo, que cada frase contiene una crítica y que no es clara, sino que tú tienes que ir ajustándola. La estructura es muy original, muy compleja para el escritor porque requiere un esfuerzo para él y es un reto para el lector, que es lo mejor de una novela. No es una novela de léxico alto ni nada. Es más, hay alguna palabra que no existe en español, pero bueno, la verdad, lo que es el suspense lo mantiene continuadamente gracias a pues los Chieflanders o Cliffhangers o como se llame. Esta novela me recuerda mucho por su estructura a una novela que leí yo de Vicente Luis Mora, que se titulaba Alba Crom, que era ciencia ficción. Y también tenía una estructura compleja, bastante compleja. Lo que pasa es que esa estructura era muy difícil de seguir para el lector. Era muy difícil de seguir. Vamos a hablar de la técnica de los cliffhangers, ¿vale? Venga, vamos a hablar de ella. Pero antes voy a preguntarle a las chicas, ¿os está gustando la estructura de la novela? ¿La encontráis interesante? La estructura de la novela me parece, la verdad, muy acertada y esta mujer es una crack. Esta novela, que es de procedimientos, pues mira, a mí me está entreteniendo la de mi madre. No me molesta nada de nada de nada. Das la información, pero vamos, no sé, lo hace perfecto el puzzle. El cliffhanger es el recurso narrativo más efectivo para mantener el suspense de una forma continuada en una novela, si es lo que queremos hacer. El autor tiene esta herramienta que es muy potente. ¿Y cómo se utiliza? Bueno, pues se interrumpe una escena, o se deja una duda, o se plantea una pregunta que no se va a responder en ese capítulo, sino que se hará más hacia adelante. Por ejemplo, aquí en Fuego en Oxford, de Cara Hunter, los bomberos están trabajando en el incendio y de repente encuentran un cadáver. Y todos nos preguntamos, los lectores, si el cadáver es de la madre, de la familia o no. Y lo deja ahí, encuentra el cadáver, interrumpe la escena, pero no hay una resolución. O están hablando los inspectores, por ejemplo, y resulta que uno dice, ¡ay! Tengo ya, por ejemplo, el resultado de la autopsia de quién es esa persona que hemos encontrado. Y ahí se acaba el capítulo. Eso es un cliffhanger. Y es la herramienta más potente para mantener el suspense en una obra. Por cierto, que esta novela empieza con un in media res. La escena del fuego es el núcleo, el eje de toda la novela, porque luego la novela va a ir hacia atrás y va hacia adelante, y ahí tienes el eje del día del incendio. Es el día del incendio y el lector se va a enterar cómo sucedió el incendio y las circunstancias que hubo muchos días atrás, 100 y pico me parece, para conocer a la familia. Toda esa información la desconocen los detectives, que en la línea temporal del presente ellos están investigando qué ha pasado para que se incendie la casa. Así que imaginaros, el incendio representa el in media res.
Es el núcleo de toda la novela y en él gira todas las historias. Me parece, bueno, es un rompecabezas para el lector, que tiene ventaja, por cierto, el lector tiene ventaja. Y por supuesto, es un rompecabezas para los investigadores. Está muy bien hecha. A ver cómo acabará, porque de momento estamos disfrutando esta novela. ¿Os está gustando, chicas, hasta ahora? Y sí, la novela me está gustando muchísimo. Pero muchísimo. O sea, si todas las novelas de ellas son así, de Kara Hunter, para leerlas todas. Bueno, pues iremos comentando este diario de una lectura, Fuego en Oxford, de Kara Hunter, y hasta aquí nuestra sesión número 2 de esta lectura. Seguiremos hablando de esta novela. Adiós. Digan todos lo que quieran de mi libro, pues yo he dicho lo que he querido de todos. Quevedo. Bienvenidos a Diario de una lectura. Bueno, sesión 3 de Fuego en Oxford. Aquí estamos con Cristina Prado y Paula Medio. Es que ahora yo he estado comprado pardo. Bueno, la novela está en un punto emocionante, muy emocionante. Son de esas novelas que dices, hay casi 500 páginas, me parece que son 400... A ver, espera, que os lo digo. 442 páginas. Y dices, no quiero que se acabe. Porque es muy emocionante leer todos los pensamientos, las deducciones detectivescas y policíacas que hay aquí, cómo están llegando la información que el lector ya sabe del pasado. Está haciéndolo genial, no hay trampa, que este tipo de novelas son muy complejas en estructura. La estructura es fantástica porque aquí te pone los interrogatorios en otra tipografía, en otra letra. Y, por ejemplo, te hace un encabezamiento, por ejemplo, interrogatorio telefónico a Jackson Morrell de Walton Manor Motors, ¿no? 11 de enero de 2018, 11:50 horas, interroga al detective a Asante. Y ahí luego viene el interrogatorio. Es como un diálogo, pero mucho más frío. Como si estuviera taquigrafiado, ¿no? Bueno, en fin. Y te lo lees, las noticias. Estamos en un punto en que sigue habiendo una crítica ahí, entre líneas, con un tema duro. Y vaya, no sé, chicas, ¿qué os parece la evolución de la investigación? Si creéis que lo está haciendo bien la autora. Pues la investigación está siendo como muy exhaustiva, muy pulcra, están tirando de todos los hilos, llegando a todos los lados. Y bueno, súper interesante que vaya poniendo el foco en todos los lados. Hay que tener en cuenta que Kara Hunter utiliza una técnica que es la que le da potencia y que además le sirve de guía para escribir. Se trata del in media res, un acontecimiento importante que está ahí en medio de la novela, que encontramos en medio de la novela y que de ella va a depender pues todas las líneas y todo el eje, por decirlo así, de la estructura de la obra. La autora se va a tener que mover por ese in media res, lo traslada al principio. Lo bueno de Kara Hunter es que los inicios, esos que a veces algunos autores, yo que diría que casi la mayoría olvidan, que son muy importantes para que un lector continúe la lectura o muestre más interés o menos, esos inicios cortos, 2 páginas, 3, 6, con un acontecimiento que va a ser el eje de la novela, en este caso es un incendio, empieza un incendio, vemos ya la tipografía distinta, es como unos bomberos lo que están haciendo, encuentran una serie de cosas y a partir de ahí empieza todo el meollo. Ese acontecimiento se queda en medio de la novela al final, ahí en medio, como el hueso de un melocotón,
Imaginaros. Y a partir de ahí va a haber ramificaciones. Líneas temporales al pasado, flashbacks, situaciones, para llegar al punto del in media res y luego a partir de ahí para llegar a la resolución del caso. Es una estructura muy compleja porque no se pueden dejar cabos sueltos y la autora la está utilizando perfectamente bien. Martina leyó, que fue la que descubrió la autora, El sótano de Oxford y dice que es la misma estructura y que es súper interesante porque además también empieza con un in media res, dice ella. Empieza con un in media res y lo traslada después como eje de la novela. Bueno, yo creo que está siendo una lectura muy agradable. Creo que la estamos disfrutando mucho. Solo hay un asunto, si tenemos en cuenta que en su época Mary Higgins Clark fue la reina del suspense americano, os acordaréis de Mary Higgins Clark, sobre todo en sus primeras novelas cuando ella tenía novelas que no pasaban de las 300 páginas, esa es la realidad, porque la última etapa y luego hacía tochos ahí que ya... Sus primeras obras eran novelas también con suspense continuado. La diferencia es que las estructuras no eran tan complejas, pero sí que eran interesantes para resolver. Y ahora lanzo una pregunta aquí a mis compañeras de grupo. ¿Os atreveríais a solucionar el caso con lo que lleváis leído? Porque ya nos queda muy poquito para acabar. Hemos pasado el ecuador de la novela. ¿Os atreveríais? Yo no. Porque hay tantos sospechosos que no. Pues no, en estos momentos no me atreveré yo a poner ninguna solución al tema. Hay 3 sospechosos, tienen motivación todos y bueno, la verdad, ¿qué va? A estas alturas no. Y me da que esto hasta el final, nada de nada. No. Ni hablar. Incapaz. Porque las apariencias engañan. Y la novela, aunque tenemos cierta información que no tienen los investigadores, seguimos teniendo la sospecha. Y esto lo hace muy bien Cara. Bueno, pues vamos a seguir leyendo ya en la recta final y iremos comentando ya los apuntes finales, ¿de acuerdo? Venga. Adiós. Digan todos lo que quieran de mi libro, pues yo he dicho lo que he querido de todos. Quevedo. Bienvenidos a Diario de una lectura. Y ya estamos aquí para la cuarta sesión y última de Fuego en Oxford de Cara Hunter, la reina del suspense británico. La verdad es que le queda calcao. Yo incluso diría europeo, como esas estructuras tan complejas, lo bien que lo está haciendo. Hemos llegado al final, un final totalmente sorprendente, la verdad. A mí me ha sorprendido mucho. Un final ahí que te quedas a cuadros, toda la investigación perfecta. Lo que hace la autora es poner en el foco de la sospecha a un montón de gente, con un montón de razones válidas, y el lector va descubriendo muchas cosas como un plus gracias a los flashbacks del pasado, de la historia de la familia esta que ha muerto en el incendio. Claro, el lector tiene ventaja, como ya he dicho en alguna sesión, y lo interesante es que esa información que sabe el lector, cómo se traslada a los investigadores sin hacer trampa, que es muy complejo. Aquí no ha hecho magia Cara Hunter, lo ha hecho perfectamente bien. Pero yo quiero preguntaros a vosotras, chicas, Cristina, Paula, ¿qué os ha parecido el final? Pues tiene un final muy intenso, en el que, bueno, pues no deja de ser una sorpresa las motivaciones por las que pasó todo, ¿no? Y bueno, lo ha hecho perfecto, encaja absolutamente todo. Si tenemos en cuenta que las series, las novelas de serie como es esta, los finales son abiertos porque la historia de los personajes implicados,
como el personaje principal, que es Adam Foley, porque su serie, pues continúan, claro, va continuando porque es una serie. Ya de entrada son finales abiertos. Pero si además, en este caso, cuando se encuentra a la persona culpable, no vamos a desvelar mucho del final, ¿eh? Cuando se encuentra a la persona culpable, también hay una especie, por un lado, de final abierto, podemos considerar que es un final abierto. Pero vamos a hablar del tema. El tema de la obra, o de una historia, un relato corto, una novela larga, es un concepto abstracto, pero universal, desde el cual se concibe el resto de la obra, de toda la narración. Por decirlo así, es el DNI, el eje, es el hueso del melocotón. Toda historia tiene un tema principal, que es el que más se desarrolla. Puede tocar muchos temas, pero el que generalmente se desarrolla y es el que va desde el inicio hasta el final, ese es el tema. Por ejemplo, en la Biblia hay muchas historias. Os digo la Biblia porque yo he leído mucho la Biblia. En la Biblia hay muchas historias, muchas distintas historias, pero siempre hay un mismo tema. La venida de Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ese es su tema principal. Puede tocar otras cosas, pero ese es el tema principal. Por lo tanto, toda historia tiene que tener un tema principal, que es la pieza notoria de la historia. Por ejemplo, en Crimen y Castigo de Dostoyevski es la culpa. En Peter Pan, la infancia. En Madame Bovary, el adulterio. El retrato de Dorian Gray, el narcisismo. Y así, constantemente. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué destacaréis de la obra, chicas? Para vosotras, ¿qué es lo más destacable de esta obra? Pues de este libro yo destaco el suspense que nos está apretando constantemente a lo largo de todo el libro. Lo hace tan bien que no puedes, estás ahí que quieres seguir leyendo. A ver qué pasó. Y luego es súper interesante pues cómo está dando la información, ¿no? Que juega así como al despiste, pero vamos, que en ningún momento mete la pata y todo, absolutamente todo encaja. Toca muchos temas, pero yo resaltaría el de la familia, ¿no? Que a veces desconocemos cómo funciona la familia por dentro y que las apariencias totalmente engañan. En este caso engañan, y lo que nos parece una cosa resulta que es otra. Aunque toca mucho el tema de las redes sociales, pero para mí sería el tema principal. Pues hasta aquí nuestro diario de una lectura con Fuego nos for de Cara Hunter. Os la recomendamos totalmente. Vais a pasar un buen rato. Quizá lo único que tiene la novela, pues que quizás al ser una novela traducida de otro idioma, pues la riqueza léxica no es tanto. Es un lenguaje sencillo, común, no hay. Tampoco es una novela de frases, sino más bien de pensamientos, ¿no? Aparte de personajes, de pensamientos, de masticar, por los temas que trata, por el tema en realidad que trata esta y la que leyó Martina, que ya la comentaremos en su momento cuando la podamos leer todo el grupo de lectura, que de eso se trata. Pues nada más, hasta aquí este diario de una lectura. Espero que os haya gustado y nada, nosotros hemos disfrutado mucho la obra. Eso es todo. Adiós.